Imágenes y de dolor. En la línea telefónica se encuentra Tonatiuh Guillén, él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, gusto en saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy contento y agradecido de tu invitación. Pues nuevamente la noticia de los migrantes nos vuelve, pues no a sorprender, Tonatiuh, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que sucede y bajo qué circunstancia nuevamente estas pues olas de migrantes pues exponen lo que sucede en las fronteras, particularmente en el sureste del país? Hay una oleada, un flujo muy grande de migrantes que persiste, ese es el dato, Jaime, persiste muy alto desde el año pasado. El año 2022 cerró con los números más altos de toda la historia de la movilidad de personas a través de México y con destino a la frontera de Estados Unidos. Y este año estamos en un escenario similar y en una de esas un poco más elevado. Eso hace que pues las presiones en todos los aspectos de lo que significa tantas personas en movimiento pues, se agudicen y sus condiciones humanitarias se agudicen. Uh-huh. Y hay que agregar, Jaime, que hay dos asuntos que debemos tener muy claros. Uh-huh. El primero es que el perfil social de las personas en movimiento en su mayoría obedece a solicitantes de refugio. Uh-huh. Esto es muy importante aclarar porque no es la movilidad de tiempos anteriores de que dominaban personas pues por razones laborales que se movían buscando alternativas económicas. No quiere decir que esto haya desaparecido, sino que ahora domina el perfil de personas que fueron obligadas por las circunstancias de sus lugares de origen a dejar sus países. Okay. Y esto nos mete en un escenario jurídico Uh-huh. y humano distinto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y segundo asunto que hay que tener en cuenta es que entonces la institución que en México debiera estar con todas las capacidades y con el liderazgo y la presencia para establecer la política de atención a estas poblaciones es la Comisión Mexicana para ayudar de los refugiados. Y esa es la Comar la que debiera tener ese rol central. Pero desafortunadamente este gobierno, pues ha mantenido a la Comar en una expresión mínima, Uh-huh. sin capacidades operativas, y con una situación en donde este flujo Claro. la desborda con una facilidad impresionante. Y ahora hay que ver Entonces, qué circunstancias suceden. Estamos platicando con Tonatiuh Guillén. Tonatiuh, hace unos minutos Ferromex está dando un comunicado, no sé si ya tuviste oportunidad de leerlo, dice que se ve obligado a suspender el movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de los migrantes. Letras más adelante siempre dice que ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones y el riesgo severo que representa para la integridad de ellas y la utilización de trenes de carga para transporte, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes equivalente a la capacidad de 1,800 camiones. Y hay un dato importante. En días recientes se han registrado cerca de media docena de lamentables casos de lesiones y fallecimientos entre grupos de personas. Hay también personas pues que al detenerse los trenes pues se quedan en donde se quedan, mi querido Tonatiuh. Sí, es una situación muy, muy grave. El recurso de los trenes pues son situaciones de última instancia. Uh-huh. No son no es algo regular y entiendo la posición de la empresa ferroviaria, pero también del otro lado hay que ser conscientes de que lo que obliga a las personas a buscar esas alternativas de tan altísimo riesgo son dos asuntos. Primero, su desesperanza y la situación tan grave que tienen, y segundo, que tenemos una política migratoria muy restrictiva, Uh-huh. que no les dejamos utilizar otros medios, que les estamos hostigando
a veces de manera tan cruel como lo que vimos hace unas semanas en Ciudad Juárez. Esa es la otra parte de la moneda, que estamos presionando institucionalmente que esto ocurra. Tonatiuh, y por último, vemos, y es muy característico lo que ocurre con el flujo de migrantes centroamericanos. ¿Qué ocurre y qué datos tienes de gente mexicana que está también intentando llegar a Estados Unidos? Hablábamos contigo hace ya algún tiempo y las cifras también siguen elevándose. Sí, tienes toda la razón en hacer ese énfasis, porque es el dato más importante que de la coyuntura mexicana, de mexicanos, que es muy poco conocido y lamento que así sea, porque México es 1/3 del total del flujo. Bastante. Entonces no somos ajenos a esta problemática, y dentro de ese gran volumen, de este tercio, el 40% más o menos, datos recientes de julio y agosto, está compuesto por grupos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos los mexicanos que vamos a trabajar, sino somos los mexicanos que estamos huyendo de nuestras regiones. ¡Qué tremendo! Entonces tenemos familias que se mueven a otros lugares, y en especial ahora a la frontera norte, intentando solicitar refugio en Estados Unidos. Cuando esto dejó de ser una constante, ¿no, Tonatiuh? En algún momento dejó de ser una constante y hoy... Entonces eso hay que enfatizarlo, Jaime, que somos parte del problema también. Pues Tonatiuh, siempre agradecido por estos minutos y por supuesto también que nos ayudes a comprender la magnitud, porque es una tragedia humana. Hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres que se ponen en riesgo todos los días, a todas horas, en este país intentando llegar a Estados Unidos. Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias.